buenas noches. Estamos aquí en una nueva edición de Claves para Construir la Otra Historia. Retomando la actividad después de unos días de vacaciones, en este mes de enero tan particular, donde 28 millones de argentinos han podido llevar adelante sus merecidas vacaciones. Y esto es algo realmente muy interesante que dio lugar a debates y polémicas. Hoy estamos aquí con Nair Cisneros en la producción, con Luciano en el sonido como siempre, y nos acompaña un historiador y sobre todo, bueno, un amigo como Pablo Vázquez. Bueno, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Pablo, que vamos a pedirle una breve presentación. Pablo es compañero del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, además trabaja en el Museo Evita, tiene una larga trayectoria, pese a sus pocos años dentro del campo intelectual. Acá hay algunas sonrisas, pero realmente ha tenido una tarea realmente brillante. Y bueno, contarnos algo más de vos para nuestro público. Soy peronista, eso ya es mucho, me gusta el rock and roll, soy de Lomas de Zamora y nada, únicamente a mí me fascina la cuestión de la historia, la ciencia política, y creo que todo aquel espacio que uno pueda tener para difundir, divulgar, plantear su condición ideológica y generar debates es más que meritorio, y hace también a nuestra tarea dentro del Instituto Nacional Manuel Dorrego. Así que está muy bueno que desde esta radio y de lo que es la impronta de militante de la radio se puedan generar debates. Alberto, lo que pasa es que muchas veces uno tiene que ver que esa confrontación a veces es desigual. Nos pasa con la difusión, con el reconocimiento. Bueno, vos venís todo con un background dentro de la academia, pero mayormente es bastante restringido, y por ahí tenés medios masivos que a nuestra visión la desdeñan, o peor, la silencian, o en tal caso, como pasa en estos tiempos, a veces la retoman, pero por otros intereses que no son los nuestros, ¿no? Que es un poco lo que estábamos comentando afuera del aire en general. Bueno, y hoy el tema entonces, como no puede ser de otra manera, va a ser el peronismo, y nos comunicamos, y nos dice aquí Nair por cuáles son los medios de comunicación. Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, búsquennos como Claves para Construir la Otra Historia, por Twitter en La Otra Historia 4, y si no, nos pueden llamar al 4864-2230. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Si resulta que sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado. Bueno, siendo enero y viniendo de vacaciones, el tema para el punto de partida no puede ser otro que las vacaciones. Y las vacaciones y el peronismo tienen bastante que ver, ¿no, Pablo? Por favor. Obviamente que iba a decir la puta, ¿cómo no tienen que ver? Pero no sé si se pueden decir malas palabras, así que igual ya la dije. No, ya estamos pero en está horario. buena la apreciación, porque mayormente en el siglo XX vos asociás la cuestión de no solo de estado de bienestar, distribución de la riqueza con el peronismo, sino dentro de lo que tiene que ver el disfrute, el goce
Y eso también tiene una valoración. Metí mi costado de la provincia de Buenos Aires. La cuestión de la acción ya apiarse el gobierno de Molfé sobre lo que tiene que ver con el desarrollo en Chapadmalal y el desarrollo en Mar del Plata, o por lo menos el incipiente desarrollo en Chapadmalal y en lo que sería la Perla del Atlántico, es con el peronismo, más precisamente con el gobierno de Domingo Mercante, donde se plantea fuertemente la cuestión de el uso y goce de lo que es el tiempo libre, ¿no? Eso el peronismo lo tomó muy fuerte. La consigna, nosotros le pagamos el viaje, usted el hospedaje, que era la lógica en el marco del plan trienal del gobernador Mercante, habida cuenta que los trenes eran nuestros, o por lo menos el bonaerense era de la provincia de Buenos Aires y se podía acceder no solo a Mar del Plata, sino a otros circuitos turísticos que él lo plantea. Pensá que en esa época de los 3 ministerios, que en la provincia de Buenos Aires era Obra Pública, Gobierno y Hacienda, todo lo que incumbía a turismo estaba en el marco de Hacienda. Ahí yo tengo que citar a un tipo que por ahí no es muy conocido, pero fue fundamental en la historia de Forja, que fue Francisco Capelli, era marplatense, fue el último secretario general de Forja en la disolución, y él estaba encargado en la parte de turismo en el gobierno de Mercante, en la parte de Hacienda que estaba López Francés, un tipo también de Forja. Toda la parte forjista le dio mucha importancia a la cuestión del turismo, no únicamente en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país también. Me atañe por ser lomense, pero es importante destacarlo, que la cuestión del ocio para el peronismo no era un tema menor, tiene que ver también con el desarrollo de una sociedad incipiente en el marco industrialista, la cuestión del pleno empleo, bueno, ¿qué hacían esos obreros? Y uno de los hechos importantes, ahora que uno está revisando, o por lo menos está en contacto ahora con investigaciones sobre el peronismo, donde se valoran determinadas cuestiones que antes se invisibilizaban, son los proyectos del Ministerio de Trabajo y Previsión, no solo en la época que Perón era secretario, sino posterior con José María Freire, el que fue el ministro de Trabajo y Previsión, que era el secretario general del sindicato del vidrio, un tipo de Avellaneda, ya que hablamos de la zona sur del conurbano, que le dedicaban una parte importante y había una dirección específica a la cuestión del ocio. La cuestión del ocio y la cuestión del turismo. El ocio en cuanto a actividad recreativa, cultural, pensada para los trabajadores, y la cuestión obviamente del turismo, donde aprovechando el aguinaldo, aprovechando que se podía acceder a determinados lugares que antes eran vedados a los trabajadores, que eran únicamente del goce de la oligarquía, principalmente Mar del Plata. Mar del Plata tiene una carga simbólica muy fuerte, no solamente por la Feliz y los lobos marinos de la peatonal y de la Rambla, sino porque era justamente el lugar que uno va por el Boulevard Martínez de Hoz y todo lo demás. Era esencialmente aquel epicentro de los sectores del patriciado, para no decir la oligarquía. De todos modos, sí, el caso de Mar del Plata es notable, ¿no? Porque hacia 1915 más o menos, en el proceso de acceso del radicalismo a la función pública, vamos a ver que empieza a haber un recambio en el turismo de Mar del Plata, donde las clases medias empiezan a consumir este destino. Y, bueno, vemos el alejamiento de esa oligarquía que trataba de diferenciarse, de despegarse. Pero luego, durante los años del peronismo, como bien señalas vos, vamos a ver que ahora son las clases medias, ¿no? Estos rastacueros, este mediopelo argentino, que trata de diferenciarse, no desde lo económico, porque tal vez las diferencias con el movimiento obrero, sobre todo en los años del peronismo, no son marcadas, sino a través de los consumos, ¿no? A través de los hábitos. Y una cosa que a mí me parece muy interesante del turismo, en el caso y del ocio, que también hacía referencia. Por un lado, el ocio me parece que es esencial la idea de, digamos, destruir los privilegios, ¿no? Que el ocio deje de ser el atributo de la aristocracia o de los sectores acomodados para convertirse en un consumo, en un derecho. Sí.
en el conjunto de las reivindicaciones del peronismo. Y por el otro lado, el turismo tiene una función muy importante en los planes quinquenales, en lo que tiene que ver fundamentalmente con la ocupación del espacio, porque sobre todo en los territorios donde hay problemas limítrofes o reclamos de otros estados, o incluso para generar actividad económica, ¿no? Porque efectivamente el turismo es un gran gerenciador de actividades económicas, de demanda del sector servicios, y por esta razón es muy importante ver esto como, teniendo los transportes dentro de la órbita del Estado y teniendo un Estado comprometido con el consumo y la reivindicación de los sectores sociales, naturalmente lo que se genera tiene un solo término, más allá de que a muchos les disguste, y esto es democracia. Claro, pensando en lo que vos planteabas, yo me acuerdo en la Subsecretaría de Informaciones, de hecho tenemos la copia, ellos hacen un documental en color, ¿no? En la época de Apol, con material de fílmicos que piden de la Fox por parte de Estados Unidos, en colores para el turismo. Entonces uno, la otra vez estaba dando un curso en la Universidad de Ezeiza para el turismo, porque ellos, una de las carreras es la cuestión del turismo, y yo les planteaba, ¿no?, que el marco de ese Estado que se plantea también como un Estado moderno, que para el turismo extranjero quiere vender las bondades de la Argentina, empieza con un viaje, llegando en avión al aeropuerto Ministro Pistarini, que era el más grande en ese momento en Latinoamérica, saluda a Perón y Evita, como corresponde, y hacen todo un recorrido por Ezeiza, los que son de Ezeiza por ahí se ubican, cuando las primeras imágenes son el barrio Justicialista 1, lo que tiene que ver con las piletas que hace poco habían sido puestas en valor, lo que era el hogar, o por lo menos el planteo de lo que después iba a construirse como hogar escuela, ahí mismo en Ezeiza. Bueno, era en ese momento el distrito de Montegrande, Ciudad Evita. Entonces uno ve, por un lado, bueno, un concepto de modernización en cuanto al planteo de usar el Technicolor, de utilizar los instrumentos que le daba la técnica de ese momento y el aeropuerto, pero por el otro lado, la ubicación no es iniciar con la imagen del obelisco. La forma de iniciar el conocimiento de la Argentina es a través del conurbano, a través del desarrollo de barrios obreros como Ciudad Evita, de lugares de asistencia y de ayuda social que tienen que ver con la Fundación Eva Perón, de desarrollo también de los trabajadores. Ya es otra perspectiva y al mismo tiempo, como vos decís, eso genera para una sociedad que se estaba modernizando, abierta al mundo, distintas formas donde podían venir determinados turistas que buscasen otra cosa que no buscasen en Brasil, que era el punto turístico importante en ese momento. Recordemos films norteamericanos, hasta lo de Los Tres Amigos, donde el punto de América del Sur era Brasil y de ahí se quedaban, ¿no? Digamos, la inserción de la Argentina también pasa por ubicarnos desde el punto de vista turístico, pero con un punto importante, que es el sentido social y la presencia de los trabajadores. Bueno, nos identificamos ahora, ¿cuáles son nuestros medios de comunicación? Bueno, les vuelvo a recordar que nos pueden buscar en Facebook como Claves para Construir la Otra Historia, en Twitter @laotrahistoria4, y les recordamos que nuestro hashtag de hoy, para no ser menos, es los muchachos peronistas. Así que nos opinen y los leemos en vivo. Y si no, se pueden comunicar con nosotros al 4864-2230. Somos culpables de este amor escandaloso, que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor se embriagó con su
interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos... Bueno, continuamos aquí en Claves para construir la otra historia, hoy con la visita de Pablo Vázquez. Y volviendo a lo que comentabas recién, Pablo, ¿no? El tema de este destino característico en Brasil, que para muchos sigue siendo casi cuestión de vida o muerte, ¿no? Sobre todo para los sectores críticos del gobierno nacional y popular. Y me llamó mucho la atención un artículo del domingo en el diario La Nación, el diario que ha dejado sin luz a buena parte de los vecinos de Vicente López, luego de evadir alrededor de 400 millones de pesos en impuestos. Aquel del cual Jauretche dijera, refiriéndose a Mitre, que la única razón por la cual era un héroe y no un villano era porque había dejado pasquín para que le guardara su memoria. Y aquí Pablo Sirven, que tiene tradicionalmente, como historiadores recordemos, un espantoso libro sobre el peronismo y los medios de comunicación, donde intenta presentar al peronismo clásico como un fascismo, pero hoy en día ha cambiado Pablo, entonces ya no ve tan mal al peronismo, sobre todo porque ha aparecido algo que es mucho peor que el peronismo para él, Sí. que es el gobierno actual. Bueno, Por lo tanto, dice, la versión actual del peronismo, de alguna manera, Sí. que es incomparablemente peor aquello, desde Claro. su perspectiva. Sí. Y hace hincapié en que, dice, periodistas y medios adictos reivindican el veraneo de la gente como una conquista actual. Casi 28 millones de personas harán turismo en el país estas vacaciones, titula Tiempo Argentino, nos dice Pablo Sirven, y más aún señala que en realidad este gobierno no ha inventado el turismo, que el turismo lo inventó Perón. Y esto es algo muy interesante porque hasta hace algún tiempo Perón era prácticamente el causante de todos los males que existían Claro. en nuestra sociedad y Sí. resulta que ahora ha aparecido algo peor que Perón. Bueno, por ahí no dice que Perón no era fascista, digamos, era un fascista con palita y balde que iba a Mar del Plata, según siguiendo la lógica No, a Chapalmalán, de a Pablo Mar del Plata. Sirven, ¿no? Digamos, porque el tipo que dice, no, esto lo inventó, pero no es que reivindica a Perón como un estratega o en realidad era alguien democrático. Me parece que sigue Claro, o sea, estamos haciendo estigmando. esta idea de que se robaron la idea. O sea, la idea ni siquiera es de ellos. O sea, ya de Claro. por sí la idea era de Perón y encima se Perón la robó robaron. los caudales hasta el 55, pero nos dio la palita y el balde. Con esa defensa, mejor que me siga atacando. Yo la verdad que es una... Porque viste que recién estábamos hablando de los estudios, hago un paréntesis con el tema de estudios historiográficos y demás, con relación al peronismo, ya que somos los muchachos peronistas. Y vos ves que hay una cosa bartolera, porque no tengo otro término para poder aplicar, bartolera en cuanto al estudio del peronismo, sea en contra, como don Sirven, o hasta a favor. Recién estábamos comentando, vi ahí un compañero en la esquina, en La Perla, porque me estaba comiendo una mozzarella, y yo decía... No escribiste la balsa ahí. Claro, no escribí la balsa, ni estuve décadas atrás con Macedonio Fernández, pero le decía, y este trabaja de peronista, porque él, viste, llora, no sé qué, todo el peronismo. Ahora, después, datos concretos que te pueden ayudar para escribir la historia, como que no te tiran. En el caso de Sirven, como vos lo planteás, digamos, no entender el proceso actual donde, bueno, malo, regular, el modelo económico que plantea Cristina, como antes lo planteó Néstor, que está en la matriz del peronismo, que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con una democratización del bienestar, utilizando el concepto de Pastoriza cuando habla sobre el primer peronismo y lo que tiene que ver también con las vacaciones, turismo y el uso y goce de los derechos contemplados en la Constitución del 49. Lo contempla como un gasto, lo contempla como algo oneroso,
o como algo donista, ¿no? Que eso parece como los viejos liberales de los 40, cuando también criticaban a Perón, ¿no? Como que si el trabajador ganaba más, encima si todavía tenía el tupé de gozar, de ser feliz, el tipo le hacía mal a la patria, ¿no? Como que tenía que ser sufriente, y esto lo decían tanto los liberales de derecha como los socialistas que eran liberales de izquierda, ¿no? Yo me acuerdo, pobre mi tío, que lo quería mucho, pero si no era una cosa sufriente, que lloraban los textos de Anatole France y de Nicolás Repetto, no el de Zaracatunga, sino el líder del Partido Socialista, como que estabas mal, ¿no? Y los obreros entonces que le daban a la bidú y se iban con pantaloncito corto a la perla, parece que eran unos desclasados, que no tenían ningún tipo de moral revolucionaria al respecto. Y yo creo que una de las primeras cosas que plantea el peronismo en cuanto a ese concepto de democratizar el bienestar, ¿no? De que todos podamos usar uso y goce del espacio público, como vos bien planteas, Alberto, me parece fundamental y creo que quedó como política de Estado, tanto para bien en algunos casos, como de ataque. Pensemos en las distintas dictaduras o democracias restrictivas que tuvimos, donde el concepto de ascenso de los sectores medios implicaba diferenciarse de los sectores populares. Mira, y esa diferenciación tiene que ver con las cuestiones de consumo, dónde iban y qué sé yo. Mientras que el peronismo igualaba y estábamos los dos en el mismo mar. Cuando vos decís que hay algunos que trabajan de peronistas o algo por el estilo, yo leo a Sirven acá y realmente, si yo no supiera quién lo ha escrito, pienso que es alguien que parte del tronco de doctrina partidario. Escuchemos esto. La ciudad más turística del país, Mar del Plata, comenzó a recibir a la élite social para descansar ya hace un siglo. Pero fue el primer peronismo, no el kirchnerismo, los inquilinos actuales de ese movimiento, el que fomentó el turismo masivo e incorporó las vacaciones a estamentos sociales más humildes. Aquellas gestiones iniciales del justicialismo facilitaron a los sindicatos planes económicos para que sus afiliados pudiesen vacacionar y por su parte construyó espléndidos hoteles como los de Chapadmalal, Embalse y Mendoza. Que esto lo diga un terrible gorila como Pablo Sirven, realmente nos muestra es que son tan gorilas que te reivindican a Perón para atacar a Cristina, de tan gorilas que son, pobre Pocho, que le hacen esto. Pero es una cosa de loco. Y aparte, no es esta operación que Don Sirven realiza. También hay un par de comentaristas de La Nación que, queriendo levantar a Perón en cuanto a un ataque a Néstor y Cristina, cuando durante las épocas gloriosas, doradas del primer peronismo, a La Nación lo teníamos cortito en cuanto con el sindicato de canillitas y cortito en cuanto que le dábamos poco papel para que pudiese imprimir sus necedades, cosa que los periódicos oficialistas tenían papel de sobra. Después no sé, para el 55 si eso sirvió mucho o poco, pero ahí estaba. Eso sí, no llegó a hacer la cuestión del diario La Prensa y demás, pero La Nación se cuidaba al respecto. Era un enemigo eterno, pero ahí se lo dejó. Ahora, tienen actualmente los de La Nación ese tipo de política, porque lo he visto en varios artículos, levantar a Perón en sus acciones como para criticar a Néstor y Cristina. Pasó con un artículo nauseabundo de Seferino Reato, hablando de, ahora que lo veo a Juan Selman, con el tema, bueno, lo empezó a reivindicar, qué sé yo, y después le daba porque era monto, ¿no? Y como que se había levantado en armas en el 75 contra un gobierno constitucional de Isabel, cuando el diario de La Nación se la pasaba puteando Isabel del primer día, desde que murió Perón hasta el 24 de marzo del 76. Y ahora parece que son los reivindicadores de Isabel Perón, una cosa de loco, aparte con un comentario de mierda contra Juan Selman al respecto, que una cosa no invalida a la otra en cuanto a sus conceptos. Sí, esta es una construcción política muy interesante, ¿no? Que empieza hace más de un año, claro. Cuando yo recuerdo una nota de Luis Alberto Romero, aquí en La Nación. El compañero Luis Alberto Romero, porque también en cualquier momento se está reivindicando al Pocho. Bueno, y hizo una reivindicación de Evita.
Claro. con motivo de la difusión de los billetes de Evita. Y una cosa que llamó la atención era que él reivindicaba de alguna manera a Evita y decía, ¿qué diría Evita si supiera que estos billetes van a ser utilizados para pagarle a militantes de la Cámpora? Y realmente, bueno, Romero no pudo seguir con eso porque su gorilismo creo que le generó una convulsión después de hacer una pseudo reivindicación de Evita. Pero me parece que la operación política es esa, ¿no? Sí. Que es agarrar y decir, este gobierno es poco peronista y de alguna manera, bueno, Perón ya está enterrado desde la perspectiva de la nación y de ese modo no nos constituye un rival inmediato a tener en cuenta. Por esa razón, tratemos de contrastar el presente con el pasado. Bueno, y ahora para... conectarnos, ¿cómo hacemos, Nair? Bueno, les recordamos que nos pueden buscar en Facebook en Claves para Construir la Otra Historia, en Twitter, @laotrahistoria4. Recuerden que nuestro hashtag de esta noche es Los Muchachos Peronistas. Y si no, se pueden comunicar con nosotros a través del 4864-2230. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde, la radio de miles, que defendemos este proyecto nacional y popular. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Bueno, comenzamos aquí la segunda parte de Claves para Construir la Otra Historia, aquí con Pablo Vázquez, que, bueno, nos ha dejado ver no solo su faceta seria, habitual, sino la otra que conocemos más los amigos dentro del espacio privado, y me parece muy bien porque, en definitiva, creo que esto es algo que está en el proyecto nacional y popular, ¿no? Que es la idea de desacartonar la cultura, que es la idea fundamentalmente de sintetizar de alguna manera el ocio con la producción, de recuperar el gusto por lo que se hace. Y bueno, y el hecho de que seamos tantos los compañeros, en este caso del Instituto Dorrego, porque, bueno, participamos ahí juntos con Pablo, pero dentro de todo nuestro espacio, que han hecho un gran hincapié en lo que tiene que ver con la didáctica a través de los medios, ¿no? Y yo creo que leyendo el otro día, comentando un texto de Perón, ¿qué era, Jorge? La Hora de los Pueblos. Ahí se hacía claramente hincapié en esto, ¿no? En la importancia del discurso político, algo que hemos visto muy claramente también, por ejemplo, últimamente en el caso de Cristina, ¿no? Que el discurso político como un discurso didáctico, ¿no? Como no solo ejemplificador, sino como desde el discurso político se puede enseñar. Y yo creo que este último año, este año que ha pasado, los historiadores hemos estado de parabienes. Por supuesto. Tanto en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la celebración de la Asamblea del año 13 en Plaza de Mayo, lo que ha sido la reivindicación de la vuelta de obligado, lo que han sido, bueno, las sanciones de estos feriados por única vez para recordar las batallas de Salta, de Tucumán, los ascensos de Felipe Varela, de Juana Zurduy. Entonces, evidentemente queda claro algo, y que nosotros tenemos un objetivo que es indispensable para consolidar este proyecto. Y bueno, a riesgo de aburrir, vamos a señalar una vez más, ¿no? Que es esta batalla cultural, esta necesidad de cambiar los contenidos de nuestra cultura, reivindicando los valores nacionales, federalistas, latinoamericanos, populares, y fundamentalmente también que esos discursos no solo queden en los medios de comunicación o en el sentido común, sino que forman parte de la currícula institucional de nuestra educación. Y yo creo que este es el punto esencial, que es la gran asignatura pendiente que tenemos, que es la de introducir los contenidos
de este revisionismo histórico, genéricamente expresado. Decimos que el revisionismo, más allá de las objeciones que nos merezca el término, como para sintetizar, ¿no? Es como cuando hablamos de populismo. Claro. Y en este sentido, bueno, hoy estamos viendo la cuestión de cómo transformar de alguna manera la cultura a través del ocio, a través de un ocio productivo, porque las vacaciones no solo implican un remedio frente a la carga anual, digamos, implican apropiarse de un privilegio para repartirlo, para distribuirlo, sino también para generar fuentes de trabajo, actividad económica, impulso de los transportes, de las vías de comunicación y demás. Volviendo a las vacaciones. Volvemos a la palita y el Volvamos balde. a la palita. Me gustó esta imagen de este Perón con la palita y el balde construyendo. Sí. Y mirá, Parmalat. recuerdo, si vos ves las publicaciones últimas, hay uno muy bueno, si lo tomamos muy amplio, de Rep, sobre los 200 años del peronismo, y la imagen primera es la de Perón, con obviamente el pantaloncito corto en la arena, con la palita y el balde construyendo. No, porque de última, lo nuestro como peronista no es castillos en el aire, sino cosas concretas, y está muy bueno esa imagen, que cualquiera la puede graficar, porque es un libro que salió hace poco. En cuanto a construcción, digamos, aunque lo critiquen, aunque puedan denostarlo, la imagen de Perón siempre es la imagen en cuanto a una construcción. En el peronismo en general siempre hay una cuestión de construcción política, de construcción de un Estado, y también en el marco también de las vacaciones hay una construcción de ese ciudadano. Aún en sus momentos de ocio, recuerdo también, volviendo a Mercante, que yo soy fan de Domingo Mercante, todas las exposiciones de cuadros que se hacían en su momento y de artes plásticas, lo hacían en Mar del Plata, estaban en el Salón Mar del Plata, sobre todo utilizando el Provincial, que justamente era un hotel de la provincia de Buenos Aires, abierto a los trabajadores, donde se hacían obras, exposiciones de distintos artistas. La mayoría no eran peronistas. Yo tengo un trabajo sobre la revista Continentes, una revista de artes y desarrollos plásticos del 47 al 55, donde mayormente no solo los que escriben, sino los que exponen, no son peronistas. Obviamente tienen cierta adhesión al gobierno de Perón y de Evita, y sobre todo de Mercante, pero vienen de distintos palos, algunos del radicalismo, otros muchos del socialismo, y también se habilita esos momentos en Mar del Plata o en otras localidades de la provincia de Buenos Aires para brindarle al turista, porque hay una expansión de turismo interno que no existía en ese momento, por lo menos potenciado por el peronismo. Acordate que esto está unido, vos decías del tema de las provincias y territorios nacionales. Si bien la creación de parques nacionales viene de antes, la potenciación de esa ley de parques nacionales se da en el marco del primer peronismo. Lo mismo lo que tiene que ver con la defensa de flora y fauna, hay una revalorización de la cuestión del ocio y también de los espacios libres, espacios abiertos, espacios verdes, que hace el primer peronismo, que me parece interesante. Una concepción estratégica en términos del programa, ¿no? ¿Cómo No, se articula? porque vos lo veías años antes en lo que fue el New Deal, pero en otro sentido. También en una época de crisis, después del crack de Wall Street, bueno, el Estado interviene, construcción de viviendas, distintos organismos que se generan, construcción de ciudadanía a través de mensajes desde la gráfica, que es muy fuerte, que nosotros lo tomamos, de hecho en la revista Hechos e Ideas de la época, siempre hay referencia, hay claras referencias de legisladores o funcionarios del peronismo que su modelo era el New Deal. Y obviamente que los discursos de Perón y de Evita, sobre todo de Perón, se plantean en un marco de educación de la ciudadanía, como él lo podía haber planteado en esto, y sobre todo que lo plantea Cristina, porque
si bien hay una también expansión de la tasa en lo que tiene que ver con la escolaridad, creación de escuelas, veníamos de la nada, o por lo menos una situación bastante compleja. Entonces, desde el discurso de Perón se empieza a construir una idea de educar. Acordate que él era docente, era historiador, o sea, no solo en los ejemplos, sino en lo que era el trato cotidiano, el tema del consumo, sobre todo cuando tenemos el viraje por la crisis económica y el plan económico de austeridad del 52, Perón en un planteo de economato muy fuerte, unido a las mujeres, sobre todo el Partido Peronista Femenino y en los finales de Eva, plantea la cuestión del ahorro, del consumo de pescado, y demás, que hasta ese momento estaba más bien restringido a instituciones, lugares y personajes que no llegaban al público de forma tan amplia como, si bien es cierto, la utilización de la radio y del cine va a ser fundamental en el peronismo, pero esas herramientas las tenemos en cuanto a construcción de ciudadanía. Pensemos, y con esto te dejo, Sucesos Argentinos, lo que era ese salpicado con el noticiero panamericano de noticias y demás, también tiraban puntas en lo que tiene que ver con la cuestión de economía, la cuestión del consumo, la cuestión del economato, la lucha contra el agio y todo lo demás, que hoy creo que se continúa y que tenemos algunas puntas para ver en común. Sí, y creo que hay algunas diferencias importantes con el New Deal, sobre todo por el hecho de que, digamos, si bien implican formas de política de masas, ¿no? Es decir, fundamentalmente, y hay una estética y una forma de definir la propaganda política que es muy similar en el caso no solo del New Deal, uno también lo ve en el caso del estalinismo, lo vemos en el caso del fascismo. Es decir, básicamente hay un cambio en la publicidad, en la programática, que va a llegar para quedarse, pero el New Deal se presenta como algo transitorio, ¿no? Es decir, ponerle un andador a la economía para, de alguna manera, tratar de recuperar los viejos tiempos idos. En cambio, en el caso del peronismo hay un afán transformador, es decir, que ese New Deal, ese nuevo trato, no es un nuevo trato provisorio, sino que es fundamentalmente un trato que viene a cambiar de raíz las estructuras de la sociedad. ¿Cómo nos comunicamos, Nair? Bueno, les vuelvo a recordar, nos buscan en Facebook a través de Claves para Construir la Otra Historia, en Twitter La Otra Historia 4, recuerden que nuestro hashtag de esta noche es Los Muchachos Peronistas, comenten y los leemos en vivo, y si no nos pueden llamar al 4864-2230. Que se abre, otra escuela entre rejas, otra flor que no está, otro delincuente que miente, roba, gobierna y se va, otra tormenta en mi cabeza hace que no pueda parar de pensar, otra vez otro Boca River que termina las piñas arañando al final, otro entretenimiento para mi alma sin ganas, tendré que encontrar. Otra gran duda se desnuda en la noche que me encuentra al final, otra vez sin paz. Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad. Bueno, continuamos con Claves para Construir la Otra Historia y con Pablo Vázquez. Al final, bueno, nuestro programa ha girado en torno al turismo porque se impone el turismo, la playa, las vacaciones, estamos en esto, y porque el turismo es una de las maneras de comprobar la vigencia efectiva de la democracia en una sociedad. Si solo pueden vacacionar unos pocos y en destinos exclusivos, o si por el contrario 28 millones de argentinos pueden practicar turismo interno durante el mes de enero.
No Y como en le este- gustaría a este señor, que las vacaciones se tendrían que haber muerto con el peronismo, no las tendría que haber vuelto a usar el kirchnerismo. Hay una frase muy interesante, aquí hay un párrafo de Pablo Sirven, que dice, pero hay termómetros que marcan inquietantes retrocesos. La temporada de teatro marplatense que más entradas vendió, 760.000, fue la de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Bajó a 200.000 en el crítico verano de 2002 y desde allí creció sin parar hasta detenerse en 600.000 tickets vendidos en 2010. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo esto? Cualquiera está Por lo diciendo visto, eso, es hasta ahora la cualquier cosa. tendencia no se revertirá en este 2014. Es decir, que el éxito de la temporada turística para Sirven se mide a través de un consumo de élite como es el teatro. Claro. Y esto es un dato muy importante, porque el problema no es si la gente, para Sirven y para la nación, no es si la gente hace turismo, sino si gasta. Claro. Entonces, como no van al teatro, esos turistas son turistas de segunda clase, ¿no? Claro, O de no, tercera clase. pero aparte, un tipo, me extraña Pablo Sirven, un tipo que se supone que estudia el tema de los medios, que no entienda que vino algo que se llamó Internet, algo que se llama televisión por cable, y que los consumos de la sociedad mundial desde hace décadas variaron, que no necesariamente yo tengo que ir al teatro a ver sorpresas o al Mago sin Dientes, que debe ser los teatros que él Sirven. pondera, que es de elevado nivel, accedo a producciones de sentido. De hecho, mira, es como que él analice el consumo de compras de periódico de papel como una baja en nuestra cultura cuando mayormente se está consumiendo el periódico a través de Internet. Eso no es valorar, ni son parámetros. Por eso, lamentablemente, nos encontramos con críticas que pueden ser o no atendibles en cuanto a su validez, sentido y demás, y uno se puede debatir. Ahora, si venimos con tan falto de criterio y tan poco sentido de papeles, así no vamos a ir a ningún lado, porque digamos, el consumo que uno puede hacer, por ejemplo, me pierdo Extravaganza, que está en Villa Carlos Paz, o me pierdo el que está actuando, porque también está, insisto, con el Mago sin Dientes o la esposa de Luis Ventura, que había ido la ex de Maradona, porque estuve mirando estos días Intrusos y todo lo demás, así que ahí me cultivé. Bueno, porque la gente vaya o no a esas cuestiones de teatro, implica que son más cultos que aquel que tiene una tablet y está leyendo un texto de Rancinier o de Letieri o de Vázquez, una cosa de loco. Entonces parece que somos decimonómicos, que venimos del siglo XIX y si no vamos al teatro a ver a Trinidad Guevara como en la época federal, no tenemos acceso a la cultura, es una cosa de loco. Es una cosa de locos. Porque Y es más, le digo, en la época del primer peronismo existía algo que que ahora se retomó, que se llamaba tren cultural. El tren cultural iba localidad por localidad, lugar por lugar, y había como camioncitos que proyectaban sobre todo cintas, que, como se decía en la época, de cine argentino, y obviamente sucesos argentinos y cortos que tenían que ver con el peronismo, donde ahí no se medía el consumo porque tenía también una función social muy importante y estaba por fuera del ámbito comercial de los productores de teatro. Y claro, Entonces, si yo estuviese en ese momento, que Pablo Sirven eso no lo evalúa, por ejemplo, en su libro de Perón y los medios de comunicación, como diciendo, bueno, la gente iba más al cine, sí, tenemos más consumo, el peronismo enfatizó la cuestión del cine, perfecto, pero aparte tenés que ver lo del cine no comercial, o que él señala lo del teatro independiente como foco antiperonista, pero que obviamente el teatro independiente dentro del marco estatal del peronismo fue bancado económicamente y de hecho en la revista que yo cito, Continente, se hace, y que era favorable al peronismo, se hace un
suplemento especial al respecto, y desde la Intendencia, por lo menos hasta el 54, ya que estamos en Ciudad de Buenos Aires, de Jorge Sabaté, también se le dio mucha bola, y cito Jorge Sabaté, no solo porque trabajé en la parte del archivo de él, sino porque es el arquitecto que diseña lo que va a ser el Festival de Cine en Mar del Plata en 1954, que recién estábamos hablando respecto a eso justamente fuera quería, del aire, ¿no? desde di al pie, mira. Entonces, frente al teatro de élite que propone Sirven como indicador para medir el éxito de la temporada, podemos oponerle el Festival de Cine de Mar del Plata y la Coca Sarli, ¿no? También. No, asistió, mira, por primera vez una delegación soviética. Nosotros en el marco de intercambio entre la Argentina y la Unión Soviética, el film soviético, que sí hay algo que era para los parámetros de la época que conceptuaban al peronismo como derecha, qué sé yo, de realismo socialista, era el cine soviético que exhibía en ese momento, que nosotros lo planteamos dentro también, no solo del Festival de Cine, sino de una política cultural. Delegaciones japonesas de distintos países europeos y asiáticos, y que también se abría una cultura en general y nos ponía la palestra de lo que era el mercado mundial del cine. La imagen clásica de Perón con los anteojitos tercera dimensión, con los artistas de la época, tanto de aquí como del extranjero, es muy fuerte, ¿no? Como para tenerlo de esa referencia. Cultura popular y también difusiones a nivel mundial. Qué notable, ¿no? Acá Pablo nos ha traído a un Perón en Bermudas, con palita y balde, si hay y algo con cool, lentes de 3D. Y si hay algo cool en la Argentina, se llama Juan Domingo Perón y Evita. Esos son los lounge en la Argentina, no los boludos que van a Punta del Este, los tipos que realmente tienen calle. Ese es Perón. Entonces, obviamente, vos tiralo cual si fuera el Aichín, cualquier libro que haya escrito Perón, te da las respuestas y te da la modernidad como él entendía la vida, siempre sonriendo. Sí, y recuerdo también la imagen de Perón con la ciambreta, ¿no? Con la ciambreta en el proceso de industrialización argentino, y aparte fue el primer presidente motoquero. Así que imagínate qué importancia tiene Perón con eso, que también impulsó una gran industria, ya que hablábamos de Córdoba y no solo de Villa Carlos Paz y de los espectáculos teatrales. Acordémonos de Córdoba como polo de desarrollo industrial a través del Brigadier San Martín, en todo lo que tiene que ver con el auto justicialista, la moto que vos decías, todo lo demás, las Puma, los tanques, el pulqui. Teníamos un desarrollo que esos mismos obreros que trabajaban a destajo en el marco del segundo plan quinquenal tenían su momento de ocio y que podían ir a Mar del Plata o a algunos puntos del país que ellos quisiesen. Muchas de estas cosas podemos verlas en el Museo de la Memoria y también en el museo donde vos... En el Museo Evita, por supuesto. Te desempeñás, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y a ver algún chivo sobre el museo. Estamos de martes a domingo, de 11 a 19 horas, y no cerramos, salvo que caiga algún rayo, como le pasó al Cristo Redentor en Brasil, pero estamos hasta el fin de los tiempos. Bueno, qué sé yo, de alguna manera tenemos que tener en cuenta que el peronismo, a través del deporte, a través del ocio, a través de todo lo que tenga que ver con la reivindicación de una serie de consumos y de prácticas que eran propias de la élite, generó un proceso de construcción de democracia real, ¿no? De democracia social. Y yo creo que este es el elemento fundamental a tener en cuenta, que a menudo las críticas sobre el peronismo no provienen de su incapacidad para entenderlo, sino del hecho fundamentalmente de la incapacidad que ha tenido la oposición para eliminarlo. Nosotros tenemos dos cosas. Por un lado, siempre se nos critica, no tanto por el fondo, sí, en realidad sí, vos tenés una crítica profunda que tiene que ver con el fondo, pero lo que realmente siempre te traen a colación son las formas, que nosotros no tenemos formas republicanas. Y yo siempre cito, o sea que me remito a la historia, un tipo que admiro mucho, que es Ernesto Palacio, uno de los fundadores del periódico La Nueva República de 1927,
cuando en su editorial, junto con los hermanos Irasusta, Ibarguren y demás, en una oposición con muy elevada pluma, pero salvaje desde el nacionalismo hacia o en contra de Irigoyen, dice, mire, la verdad, nosotros somos republicanos, pero no somos democráticos, y estamos contra el señor Irigoyen, que él no es republicano, pero es democrático, ¿no? En esa lógica. Y el peronismo como que lo han cargado en ese aspecto. Sí, ustedes son democráticos, pero no son republicanos, no respetan las instituciones republicanas. Instituciones republicanas que, con ese sentido, y lo hemos escuchado desde los opositores al peronismo de Balbín a Lilita Carrió en estos tiempos, y que la verdad es una falta de contenido profundo, porque ellos hacen más a las formas, al expediente foliado y sellado, que a darle alguna solución al ciudadano y darle dignidad a los trabajadores. Hasta cierto punto nada más, Pablo, porque pensemos que ese partido puntualmente no tuvo ningún prurito al momento de acceder a la presidencia, con la exclusión del partido peronista y con la persecución respecto de toda la militancia del peronismo. El problema es que no nos consideraban ciudadanos. Ese es el único tema, punto, claro. ¿no? Poner en cuestión la condición humana del otro. Por eso decimos, bueno, 28 millones de personas hacen turismo, pero no van al teatro. Claro, no van al teatro. Qué tremendo, no van al teatro. ¿Qué tipo de turismo es ese? Y bueno, y de alguna manera, como para cerrar nuestro programa de hoy, voy a recordar un mensaje que tuiteó Luis Delía respecto de este tema. 28 millones de turistas escapan a las sierras y el mar de la dictadura populista de CFK Argentina. Son las rutas del dinero K, récord histórico. Y efectivamente yo creo que esta es la cuestión fundamental, que lo que es inversión social se ha visto exclusivamente como gasto, y de alguna manera todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones populares sean asociadas únicamente como aquello que deja entrar en la caja de los poderosos. Chau, hasta mañana.